Hola, 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 muy buenas noches. Bueno, en el día de hoy me presento ante ustedes. Mi nombre es Marlon Antonio Maturana Salcedo. Soy estudiante de educación física. Estudio con la Universidad de Pamplona y actualmente estoy cursando cuarto semestre. Bueno, quiero aprovechar para en el día de hoy compartirles a ustedes una pequeña ponencia acerca de lo que es la clasificación del juego. Pero antes me gustaría compartirles un poco, hacerle un resumen de lo que fue la historia del juego, cómo inició el juego y darles un pequeño concepto básico acerca de lo que es el juego. Bueno, sin más allá y sin más acá, eh, el juego no tiene un inicio como tal en ningún país, no tuvo un inicio como tal en ningún país. Es decir, el juego no nació que si en España, que nació en Inglaterra, en Italia, en Suiza, no, no, no. El juego, eh, se dice que el juego nació desde el principio de la vida. El juego fue utilizado como esa estrategia, como esa metodología, como por ejemplo en las guerras, para combatir a los enemigos. El hombre utilizó el juego para combatir a sus enemigos, para hacer trampas, no solamente en las guerras, sino también para cazar a los animales y comérselos. En pocas palabras, el juego fue, como se lo mencioné, fue una estrategia, una metodología. Ahora, ¿qué es el juego? El juego para mí el juego es una actividad recreativa, física y mental que entretiene al ser humano, que lo entretiene, que el ser humano se divierte con el juego y que a través del juego se obtiene un aprendizaje. Bueno, ahora sí, ya les comenté la historia, le hice un pequeño resumen de lo que es la historia, de lo que fue la historia del juego y le di un pequeño concepto acerca de lo que es el juego, valga la redundancia. Ahora sí, a continuación les hablaré sobre la clasificación del juego. La clasificación del juego de acuerdo a su espacio. La clasificación del juego se divide en dos partes, las cuales son el juego interior y el juego exterior. En el juego interior son aquellos que se realizan dentro de un lugar como puede ser en una casa o en un salón de clase y se caracterizan por realizar movimientos limitados para evitar el roce entre los alumnos. El juego exterior son aquellos que se realizan en un espacio libre o un espacio abierto, como puede ser en un patio o en una cancha. Involucra el mayor número de movimientos y de participantes porque obviamente nos encontramos en un espacio abierto. Tenemos juegos muy divertidos del interior, como por ejemplo practicar cuentos motores, jugar a las adivinanzas, a las imitaciones, los juegos de mesa como por ejemplo el ajedrez, el parqué, dominó, etcétera. En cambio, los juegos del exterior son los que realizamos en la cancha, como por ejemplo el fútbol, el quemado, el kickball, el béisbol, brincar, saltar, correr, bailar. Ahora veremos la clasificación del juego de acuerdo a lo que aprende el alumno y se dividen en 6, los cuales son los juegos sensoriales, los motores, los juegos manipulativos, los juegos de imitación, los simbólicos y los juegos verbales, que a continuación veremos cada una de ellas de manera detallada. Los juegos sensoriales son aquellos donde se realiza cualquier actividad que estimule los sentidos, como por ejemplo la vista, el gusto, el olfato, la audición y el tacto. En cambio, los juegos motores son aquellos que están dirigidos al desarrollo
de esas habilidades motrices básicas, como por ejemplo los lanzamientos, los saltos, los juegos de atrapar, los juegos de persecución, los relevos y muchos más. Los juegos manipulativos intervienen movimientos relacionados con la presión de la mano, como por ejemplo el sujetar un balón, el abrochar, el atrapar, el golpear. En cambio, en los juegos de imitación, los alumnos tratan de repetir los gestos, los sonidos o las acciones que han conocido con anterioridad. Ejemplo, imitar el sonido o el movimiento de un animal puede ser. Los juegos verbales favorecen y enriquecen el aprendizaje de la lengua. Un ejemplo puede ser los trabalenguas, el juego de trabalenguas. Los juegos simbólicos. En los juegos simbólicos, los alumnos deben brindarle un uso distinto a un objeto para el cual esté destinado. Es un juego ficticio. Ejemplo, cuando jugamos con un palo y simulamos que ese palo sea un caballo. O cuando jugamos a los policías y a los ladrones. Son juegos ficticios. Otra clasificación del juego es según el número de participantes que lo integran. Pueden ser individual, paralelos o por grupos. El individual, pues el niño juega solo con un objeto o con un dispositivo. Un ejemplo sería cuando el niño juega con un yoyo o con un trompo. En cambio, en el paralelo, cada niño juega con un objeto de forma individual, pero tiene la compañía de los demás compañeros, como por ejemplo en un juego de trompo, aunque el niño tiene su trompo individual, pero está rodeado de sus demás compañeritos. En cambio, los grupos se relacionan los niños unos con otros. Puede ser en pareja puede ser en mayor cantidad de alumnos. Para finalizar, hablaremos de la clasificación del juego según el papel que desempeña un adulto. El juego libre no se establecen instrucciones a ninguno de los participantes y ellos mismos desarrollan el juego como ellos se sientan cómodos y entretenidos. En el juego dirigido, un adulto interviene y supervisa la actividad. Y en el presenciado, el alumno puede jugar sin ser dirigido, pero con la presencia de un adulto para que supervise. Hola, bueno, como pueden ver, ya en el día de hoy le doy fin a mi ponencia. Espero que hayan aprendido, que les haya gustado esta pequeña explicación. Y si en algún momento tuvieron algunas dudas con respecto al tema, yo espero que con mi ponencia hayan podido solventar esas dudas que tuvieron anteriormente. Bueno, fue un placer compartir esta ponencia, esta pequeña exposición, y espero que se la hayan disfrutado de verdad. Chao, muchas gracias.